Estamos felices de ver cómo la iglesia va creciendo en madurez, en conocimiento, recibiendo la instrucción de la palabra. Ese es el gozo que tienen nuestras vidas, nuestras almas. Estamos en esta serie de las cartas pastorales, que son cartas para los pastores de las iglesias, para que sepan cómo debemos conducirnos todos en la congregación. Eso no significa que sea solamente para Timoteo, era para toda la iglesia, pero Timoteo tenía que administrar allí la iglesia, así que él recibía la instrucción y la compartía con toda la grey. Y estamos ya en la parte 23. El subtítulo es La insensatez de centrar el evangelio en las necesidades humanas. Uno de los grandes flagelos que estamos viendo hoy en un mundo, en una humanidad que se desvía permanentemente de todo lo que es correcto. También dentro de lo que se llama el mundo cristiano hay una desviación donde gran parte de lo que se denomina en iglesia han centrado el evangelio en las necesidades humanas. Y esa es una gran insensatez, porque el evangelio no viene para satisfacer necesidades humanas, sino que el evangelio vino primeramente para salvar al hombre, pero viene para que se haga la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros debemos entrar en esa voluntad. Así que tenemos que aprender a discernir cuando se mal utiliza el evangelio para buscar lo que el bienestar humano, ¿no? Eso es humanismo, eso se llama humanismo, y por supuesto el evangelio no es humanismo, es teocéntrico, tiene que ver con el propósito de Dios. Por eso también hemos sido muy engañados con eso de encuentra tu propósito en esta vida. En realidad todo nuestro propósito está escondido en el propósito de Dios. Si nosotros conocemos cuál es el propósito eterno de Dios, nosotros debemos encajar en Él y no andar buscando cuál es mi propósito, qué es lo que Dios tiene para mi vida. Esos son los engaños que el hombre yo no creo que sea malintencionado el hombre, pero el hombre, al ser carnal, busca el propio bienestar. Y eso es lo que pasa. Y nosotros tenemos que tener la habilidad que por la palabra poder ir corrigiendo todas las desviaciones que se van dando en nuestro caminar cristiano. Así que a eso fuimos llamados. Y Pablo va a seguir, mejor dicho, en este capítulo 6, en 1 Timoteo 6:3, aclarando justamente esto, cómo los cristianos se desvían de la enseñanza de Dios, de la verdadera enseñanza. Vamos a leer 1 Timoteo 6:3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjese qué fuerte lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo, ¿no? Que dentro de la iglesia están estos hombres corruptos de entendimientos, privados de la verdad, que toman la piedad. Acuérdense que lo estudiamos, el misterio de la piedad, hoy lo vamos a recordar. Toman el misterio de la piedad, que es toda la obra de Cristo, para ganancia, como fuente de ganancia. Apártate de esas personas. No dice, bueno, no ande juzgando, hermano, no ande hablando mal. No dice, apártate. Tienes que discernir, tienes que apartarte de todo mensaje que esté centrando el evangelio, buscando que vos te sientas bien. Eso es lo que tenemos que aprender a discernir. Pero acá viene la contraparte, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos,
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Acá es importante entender el contexto, que es lo que venimos aprendiendo y enseñando, que siempre cuando vamos a leer la Escritura tenemos que leer todo el contexto, que no podemos sacar un solo versículo y darle una interpretación privada o personal, sino que tenemos que ver todo el contexto. Y el contexto aquí nos dice que Pablo le está hablando a la iglesia local y le está hablando a los ancianos de la iglesia. Fíjese que esto primeramente es, claro que podemos tomar estos versículos personalmente, pero se lo está diciendo a los pastores. Ya viene hablando de los requisitos de los ancianos, de los diáconos, de los servidores. Es para todos aquellos que están involucrados en la obra del Señor. Y cuando decimos ancianos, hablamos de todos los hombres maduros, hablamos de los que sirven, de los diáconos, de los servidores. Estamos hablando de la mayoría de la iglesia. Y deja muy en claro que la mayor evidencia de un falso líder es el amor al dinero. Una de las cosas que tenemos que revisar en nuestra vida es que las intenciones de nuestro corazón no vayan a tener la motivación de amar al dinero. Porque es allí, fíjense que hasta el mundo dice, el dinero y el poder corrompen, te lo dicen en todos lados. Usted quiere conocer a una persona, dele dinero y dele poder. Y usted va a ver cómo esa persona saca las uñas y se va a empezar a ver cuál es su real esencia. Por eso esto tiene que ver con administración. Hoy vamos a hablar de administración, de cómo administramos nuestra vida, cómo administramos todas las cosas. Entonces, Pablo nos deja ver que hay una sola doctrina y una sola enseñanza. No hay muchas interpretaciones. Pablo dice, el que no enseña lo que estamos enseñando no entiende nada. Esto no es bueno, ellos lo entienden de esta manera, nosotros de otra manera. Hay una sola enseñanza. La sana doctrina es lo que enseñó el Señor Jesucristo y lo que enseñaron los apóstoles. Y no nos podemos mover de allí, no podemos ir tras nuevas modas, cosas nuevas que van saliendo, porque en la historia de la iglesia van a ir surgiendo ideas nuevas. Hoy están los modernistas que se llaman, que te quieren modernizar la iglesia. Y de eso hay que tener cuidado. No, eso era para otro tiempo, era de otra cultura, eso no es para nuestros días y te quieren ir cambiando el evangelio. Yo siempre digo que la Biblia es atemporal, la Biblia es eterna, la palabra de Dios, si hubiera servido para el primer siglo, hubiera quedado obsoleta la Biblia. Pero la Biblia no es obsoleta, la Biblia es la palabra de Dios y es eterna. Entonces no pasa de moda. Todo lo que está puesto en la Biblia tiene un porqué. ¿Por qué Pablo habló de las cosas que habló? ¿Por qué Jesús nos habló de las cosas que habló? ¿Por qué los apóstoles hablaron de las cosas que hablaron? Entonces, es la enseñanza que nos deja el Señor Jesucristo. Y esta doctrina, acuérdense que doctrina es enseñanza, esta sana enseñanza, dice Pablo que tiene que ser conforme a piedad. Conforme a piedad. Y si usted hace un poquito de memoria, hablamos de la piedad, dijimos que el misterio de la piedad es toda la obra que hizo Cristo, haciéndose carne, viniendo, moviéndose acá en la tierra sin pecado, muriendo, resucitando y ascendiendo a la diestra del Padre. Todo ese es el misterio de la piedad. Pero también tenemos que entender la piedad desde nuestro punto de vista, que es un hombre piadoso, que es un hombre piadoso. Y la clave de la piedad de Jesús fue que se despojó. ¿Se acuerda? Se despojó de su gloria y se hizo hombre en la encarnación. Entonces el misterio de la piedad es un Dios que se despoja y que se hace hombre y que viene y vive entre nosotros. Entonces cuando nosotros hablamos de un hombre piadoso, de una mujer piadosa, tiene que ver con esto, con personas que se despojan a sí mismos para servir a Dios y a su prójimo. Esa es la piedad, la verdadera piedad. Y Pablo va a hacer una diferenciación magistral de la piedad, porque recuerde que acabamos de leer que la doctrina sana es conforme a piedad. O sea que nuestra enseñanza tiene que ser conforme a este concepto de piedad, que es el concepto del despojo. Por eso Pablo se va a meter con el dinero y el amor al dinero y por qué servimos al Señor y por qué hacemos lo que hacemos. Fíjense que se va a meter en un tema bien escabroso y que toca nuestras fibras más íntimas. Porque esto, ¿para qué viene esta palabra? Para enseñarnos y ayudarnos a discernir, a ver si verdaderamente tenemos las intenciones correctas. Hay mucha gente que quiere servir a Dios
porque es reconocido, porque recibe reconocimiento, porque va a hacer dinero. Y hay gente que busca a Dios por esas cosas. Entonces Pablo se va a meter ahí en los corazones de los líderes, de los que sirven, de los ancianos, de los diáconos, de aquellos que predican el Evangelio, de aquellos que aman al Señor, para que podamos discernir qué tipo de piedad tenemos. Entonces tenemos una falsa piedad, que es la piedad interesada, ¿no? Pablo dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Va a haber gente que parece piadosa. Usted lo va a ver en la política se llaman los buenistas, los que parecen que están preocupados por el pueblo, que están preocupados por el pobre, pero en realidad quieren estar en esos puestos porque se llenan los bolsillos. Fíjese que es lo mismo que pasa en la política, eso pasa dentro de los ambientes cristianos. También están los buenistas dentro de la iglesia. Están aquellos que se parece que están preocupados por la gente, pero en realidad están por una motivación totalmente equivocada o torcida. Entonces tenemos por un lado la falsa piedad que es interesada, y Pablo la va a comparar con la verdadera piedad que dice que va acompañada de contentamiento. Entonces creo que ahí tenemos, no sé si está la comparación, ¿ve? Ahí está para que hagamos. Piedad con contentamiento, busca el crecimiento de las personas, busca que la gente crezca, busca que la gente avance, que la gente conozca al Señor. Pero está la otra, la falsa piedad, que es interesada, que en realidad tiene una motivación escondida, que es enriquecerse, recibir honra de las personas. Hay gente así. Entonces 1 Timoteo, volvemos a leer 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En esta mañana la iglesia tenemos que ver qué tipo de piedad es la que tenemos. ¿Cuál es la piedad que nosotros ejercemos? Entonces los líderes debemos diferenciarnos por la piedad. ¿Realmente tenemos una piedad acompañada de contentamiento o tenemos una falsa piedad? Una de las definiciones que dimos también de piedad es que es amor práctico al prójimo, piedad, por medio de actos de compasión, es decir, una vida que muestra preocupación genuina por el prójimo, preocupación genuina por aquellos a los que les predicamos el Evangelio, por nuestros hermanos. Esa es la verdadera piedad, una vida que muestra una verdadera ocupación por el prójimo. Y esta tiene esa contraparte de la que estamos hablando, de una falsa piedad, una supuesta preocupación por las personas que en realidad están buscando algún beneficio. Fíjese qué es lo que pasa en la iglesia actualmente. Hay estos supuestos cultos de milagros, ¿no? Prolifera mucho culto de milagros porque estamos preocupados por la sanidad de la gente, porque queremos darte un mensaje para que vos prosperes. Y suena como que se están preocupando por nosotros. Quieren que prosperemos, quieren que nos sanemos. Hay gente que está en ese tipo de piedad, que está buscando que prosperes económicamente o que te motive para el éxito. Una vida de líderes que aparentan una preocupación por las personas, pero que en realidad están llevando un deseo oculto de obtener un rédito de las personas. Hay gente que quiere ser idolatrada, que quiere recibir pleitesía y quiere obtener también riquezas. Pero tenemos que contrarrestarla con esta piedad de la que está hablando Pablo y que la tenemos que discernir, que es la piedad acompañada de contentamiento. Esa piedad que va acompañada de contentamiento es una piedad que lleva el mensaje, pero no es el mensaje que anda tratando de hacer sentir bien a las personas, sino que es un mensaje que va a incomodar al oyente. Eso es lo que empieza a mostrar una característica de la verdadera piedad. Jesús en un momento le dijeron, Señor, es muy dura tu palabra. Su respuesta fue, pero esta es la palabra, si ustedes se quieren ir, pero este es el Evangelio. El Evangelio viene a incomodarte, viene a confrontarte con el pecado. El Evangelio viene para que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesucristo. No viene para tu prosperidad, viene para que nosotros seamos como Jesucristo. Entonces, si no tenemos un discernimiento de este mensaje, hermanos, es muy fácil que la carne caiga presa en esa red mentirosa. Entonces,
Tenemos que llevar un mensaje, la piedad verdadera lleva un mensaje que va a estorbar el pecado de las personas. Es un mensaje que confronta, porque el objetivo no es que lo que la gente puede darnos a nosotros o cómo nos hace sentir. Imagínense que si un líder quiere sentirse bien y le va a dar un mensaje a la gente para que la gente lo haga sentir bien al líder. Ahora, nosotros tenemos que entender que el mensaje que llevamos no es para agradar a las personas. Nosotros no estamos buscando la gracia de las personas, no estamos buscando el beneficio de las personas o cómo nos hacen sentir las personas. Nosotros queremos ganar el corazón de la gente no para nosotros, sino para Cristo. Uno de los grandes problemas que tiene el liderazgo es que el liderazgo corrupto hace seguidores del liderazgo. Y usted no está para ser seguidor de su pastor. Nosotros no somos seguidores de los pastores, somos seguidores de Cristo. Claro que respetamos, que honramos, pero mi hermano, nosotros no estamos para ser seguidores. Fíjense que todos tenemos el vicio. ¿A dónde vas vos? Yo voy a la iglesia del pastor Pérez. Yo voy a la iglesia del pastor Juan. Yo voy a la iglesia del pastor Walter. Es como que somos seguidores. Y pasaba en Corintio. En Corintio estaban equivocados. Decían, no, nosotros somos de Apolos. A nosotros nos gusta cómo predica Apolo. Hoy están los fanáticos de MacArthur. Usted va a ver gente que es fanática del pastor MacArthur. Y MacArthur es un siervo de Dios. Pero nosotros no somos seguidores del pastor MacArthur. Nosotros no somos seguidores del pastor John Piper. Nosotros no somos seguidores de Sujel Michelén. Somos seguidores de Cristo. Y ellos son colaboradores, quienes nos ayudan, quienes nos instruyen. Pero tenemos que estar bien ubicados en esto. Porque va a haber gente que se aprovecha de esa debilidad que todos tenemos frente a los hombres. A veces todos fuimos deslumbrados por un hombre alguna vez. Algún pastor, algún líder. Comúnmente en los primeros años somos deslumbrados. Algunos se deslumbran por hombres que ni siquiera conocen, lo conocen por internet. Pero están deslumbrados. Pero mi hermano, nosotros tenemos que tener ese deslumbre por Cristo, no por los hombres. Y eso no quita, por favor, que debemos respetarlos a todos. Y debemos honrarlos a todos, pero nosotros tenemos que tener este orden dentro de nosotros. Así que acompáñame a 2 Corintios 12:14. He aquí, dice el apóstol Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, lo tenía que convencer. Dice, los busco a vosotros. Mire lo que está diciendo Pablo, yo no busco lo que ustedes tienen, yo los busco a ustedes. Porque Pablo sí sabía lo que estaba haciendo con la iglesia de Corintio y con la Grey. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré. Fíjese, ahí está la palabra despojo. Aquí vemos a un líder que se despoja. Yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Mira lo que estaba dispuesto el apóstol Pablo, a ser amado menos por la gente, pero hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y esto es para que usted vaya todos acá. Yo sé que acá hay muchos que han dicho, yo quiero servir al Señor. Esto es también, como siempre decimos, un mini entrenamiento que usted va a recibir en esta mañana si usted quiere servir a Dios. Porque es la motivación correcta que tenemos que tener para servir a Dios. Pablo dice, yo me gastaré por ustedes, pero no para ganarme lo que ustedes tienen, sino para honrar a mi Cristo. Yo quiero servir al Señor, yo me voy a gastar y les voy a decir lo que les tengo que decir, aunque amándolos de esa manera, yo sea amado menos. Hermanos, si usted quiere servir al Señor, usted no tiene que estar buscando caerle bien a la gente. Esa es la trampa en la que ha caído la iglesia actualmente. Queremos caerle bien a las personas, queremos ser muy amados, queremos ser muy honrados, pero no ganamos las almas así para Cristo, a veces las ganamos para nosotros. Por eso usted no caiga en el error de, mira a ese hombre, cuántos seguidores tiene. Error. Nosotros no podemos respetar a una persona porque tiene muchos seguidores. Hay predicadores que parecen deidades, son idolatrados por el cristianismo moderno. Y nosotros no nos estamos dando cuenta que eso es idolatría. Que nosotros no tenemos por qué estar honrando hombres. Estamos para adorar a Cristo. Los ancianos, los servidores, los diáconos, los que sirven, los que predican, no deben buscar el caerle bien a la gente o ser muy amados, sino ganar las personas para Cristo. Recordemos, por favor, el misterio de la piedad.
Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, se despojó, ¿se acuerda la palabra kenosis? Se despojó de su gloria. Ese es el principio para todo aquel que sirve al Señor. Nos debemos despojar de buscar nuestra propia gloria. Despojarnos de buscar nuestra propia gloria. Y se hizo hombre para salvar a los escogidos. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. Y ejemplo nos ha dado. Usted fíjese que Jesús en la tierra pasó por momentos donde la entrada triunfal, todos con palmas, de hojas de palmera. Y hay momentos en la vida, en tu vida, en nuestra vida, donde la gente te va a querer mucho. Y va a haber momentos, y después todos lo dejaron solo. Cuando fue a la cruz no quedó ninguno. ¿Dónde estaban todos los que lo aplaudían? Desaparecieron, porque cuando hay persecución no queda ninguno. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que aprender que es una ley de la vida, que hay momentos donde sí te van a abrazar, te van a felicitar, qué bueno lo que hiciste, y vas a pasar por momentos donde nadie reconoce lo que haces. Pero Dios permite esas cosas, ¿para qué? Para saber si estás sirviendo a Dios o estás sirviendo a los hombres. Lamentablemente la mayoría de la gente trabaja para los hombres, porque tiene una falsa piedad, tratando de buscar el reconocimiento. Y hay gente que cuando usted la anima funciona, es un tractorcito. Pero cuando no lo animás o pasa por un momento de angustia, de tristeza, usted lo ve desaparecer. Ya no sirve, ya no visita, ya no discipula. El ministerio es esto. Hoy vamos a hablar del ministerio de los que quieren servir a Dios. Jesús nos habló mucho de esto, los apóstoles hablaron de esto. Y Pablo está diciendo esto en 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces necesitamos conocer la doctrina que es conforme a piedad. A mí me interesa eso, que entendamos cuál es la doctrina que es conforme a piedad, porque tampoco es ser un cerebrito teológico. Esa es la doctrina conforme a piedad. Observe que nosotros debemos ser conformados a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted escucha un mensaje cristiano, usted lo que tiene que preguntarse es ¿cuándo Jesús dijo eso? Pablo dice, si no se conforman a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, eso no es el mensaje. Entonces cuando usted escucha un mensaje un domingo, cuando hoy usamos mucho las redes sociales para escuchar a otros predicadores, y usted escucha a un predicador, pregúntese esto, ¿cuándo Jesús dijo eso? ¿Dijo realmente eso Jesús? Y si el mensaje no se parece a las palabras de Jesucristo, entonces Pablo dice que estas personas, 1 Timoteo 6:4, ¿cómo son esas personas? Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjese que claro que está el mensaje. No dijo, no anden juzgando, no dijo, apártate de la gente que anda buscando, que vos te diste cuenta que no entiende nada, que está buscando otra cosa que no es glorificar al Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos tener una evidencia, ya sea de otros y primeramente de nosotros? ¿Cómo sé que puedo yo estar con una piedad equivocada? Acuérdese, una es la piedad que da como resultado contentamiento. La otra es una piedad totalmente carnal, mentirosa, engañadora. Y la mayor evidencia es que estas personas no están dispuestas a sufrir. Estas personas no están dispuestas a perder nada. No están dispuestas a ser humillados ni ser despreciados. La Biblia dice que cuando ven al lobo salen corriendo. La Biblia les llama asalariados. Que cuando a mí no me retribuyen, entonces no, yo no voy a servir al Señor. A mí nadie me reconoce. No, ahí usted tiene una falsa piedad. Esa piedad es falsa. La verdadera piedad la tiene un hombre que está dispuesto a servir al Señor, a pesar de no ser reconocido, a pesar de que pasa por angustia, a pesar de que pasa por situaciones incómodas en el servicio a Dios. Esto es muy importante para los que han decidido servir a Dios.
servimos a Dios, mi hermano. No servimos primeramente a la gente, servimos a Dios. Y después servimos a las personas. Claro que hacemos un servicio a los santos, pero primero servimos a Dios. Un líder piadoso se despoja. Cuando vienen los sufrimientos, sufre, pero al mismo tiempo tiene un contentamiento interior. Yo no sé cuántos han experimentado esto. Yo creo que muchos sí. Que amas al Señor, que te congregas, que predicas, que sirves, que ayudas. Y pasas por angustia, pero al mismo tiempo sabes que estás sufriendo por la causa de Cristo. Y hay un contentamiento. Eso es de lo que está hablando Pablo aquí. Sufres, pero al mismo tiempo tienes un contentamiento. Sigue en el mismo lugar. ¿Cómo sé que lo entendiste? Porque no te mueves de tu lugar. Sigues allí. Hermanos, esto es servir al Señor. Hay incomodidad, hay situaciones. Y tenemos todas las excusas para no servir, para no congregarnos, para no orar. Pero mi hermano, cuando hay verdadera piedad, hay un contentamiento. Y usted dice, mirá, no, hoy no tenía ni un peso, pero no sé, voy a llegar al domingo. Y voy a llegar a congregarme. Y después que almorzamos, y ya vemos, ha pasado, yo he escuchado testimonios así. Y después que comemos, pero Dios se hace ver. Pero eso pasa cuando vivimos la verdadera piedad. Los piadosos tienen promesas en la Biblia. Dios se acuerda siempre del piadoso. Dios se acuerda de los hombres que viven en piedad. Entonces aprendamos a servir al Señor. Este es mi objetivo en esta mañana, que como iglesia todos sepamos servir al Señor. Que no estamos para buscar una ganancia, estamos para servir al Señor. No abandona, no se ofende, no afloja, no retrocede. Ese es un hombre piadoso, una mujer piadosa, un joven piadoso. Si nos quieren avergonzar, ¿qué va a pasar? Hay momentos, como dije recién, que todo el mundo te aplaude y hay momentos que pasas tiempos de vergüenza. Afrentas le llama el apóstol Pablo, tiempos donde te sientes avergonzado. Y no por eso te mueves de tu lugar. Sigues sirviendo al Señor. No somos, dice Hebreos, de los que retroceden. No somos de los que abandonamos. No somos de los que abandonamos a mitad del camino. Por eso Pablo se enoja tanto con Juan Marcos, lo abandona a la mitad del viaje. Y son personas que vos decís, si me abandonó a la mitad del viaje, me abandona en la próxima. Son personas que ya no son confiables y cuesta recuperar la confianza. Nosotros soportamos todo por amor a Dios y a los escogidos. Este es el pensamiento apostólico. Acompáñeme a 2 Timoteo 2:8. Nos adelantamos un poquito a la próxima carta. 1 Timoteo 2:8 le dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, dice Pablo, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. La gente cree que soy un delincuente. Fíjese el momento de vergüenza que puede tener un pastor, un apóstol como Pablo, que está encarcelado. ¿Qué dice la gente? Y por algo está encarcelado. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús estaba en la cruz y decían, este por algo está ahí. Por maldito, algo hizo. Porque si no, Dios no permitiría que esté en la cruz colgando. Y eso le pasa a la gente, pero mi hermano, esa es la prueba para aquellos que queremos servir al Señor. Sufro penalidades, dice Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cuál era la prioridad? La palabra. Yo puedo estar, mire, me ha pasado de estar angustiado, triste, pero he ido a visitar a una persona, he predicado el evangelio y he salido lleno y pleno en el Espíritu. ¿Por qué? Porque eso es lo que fuimos llamados a hacer. Si no lo he experimentado, experiméntelo. No porque usted esté angustiado y triste ese día, no haga lo que tiene que hacer. Salga. Es más, yo siempre doy ese consejo. Andas triste, andas medio depre, anda a alguien y visítalo y predicale el evangelio. Y vas a ver cómo las tinieblas se disipan. Amados, de eso se trata. Las tinieblas van a venir para que usted se encierre en su interior, que usted esté buscando siempre ser un cristiano de consumo propio. Todo para mí, todo para mí. Yo, si me siento bien, me congrego. Si me siento mal, no me congrego. No, tiene que congregarse, tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. Muchos van al trabajo porque si no lo echan. Pero si lo dejamos sujeto a las emociones, ¿cuántas veces faltarías al trabajo en el año? Está bueno para medirnos allí. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos.
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermanos, yo sé que en una congregación están los salvos y están los que están en proceso de salvación. En toda iglesia. Yo no creo que haya una iglesia donde todos sean salvos, no. Están todos los que ya se han salvado, que han recibido el Espíritu Santo, pero están los que están en un proceso, porque yo por ejemplo estuve como 9 meses hasta que me convertí. Yo iba todos los domingos, decía, sí Señor, yo quiero. Y hay un proceso, hay un tiempo hasta que el Espíritu Santo llenó mi vida. Y yo lo buscaba y el Señor me salvó. Por supuesto, eso es como yo lo entendí en ese momento, pero es así. Así que no todos son salvos en una congregación. Algunos están en proceso de conversión y tenemos que ser de testimonio, despojarnos para servir a muchos de nuestros hermanos que pueden estar en ese proceso, que no seamos de mal testimonio, que no te vean abandonar, que no nos vean abandonar cuando estamos deprimidos, cuando no nos van bien las cosas. Tenemos que dar testimonio porque estamos ayudando, estamos todos trabajando a la salvación de nuestros hermanos. Todos llegamos porque somos atraídos por el Señor hasta que un día el Señor abrió nuestros ojos y nos llenó de su Espíritu Santo. Servidores, santos, ancianos, diáconos, tenemos que aprender a servir al Señor. Sirvamos en medio de vergüenza, en medio de rechazo. Va a pasar que personas de la misma congregación, ojalá no pase, pero pasa, que a veces que hay personas que te rechazan y vos decís, soy rechazado. Todo el Señor lo usa para bien. Muchas veces somos rechazados. A mí me ha pasado ser rechazado dentro de la iglesia. Uno piensa que como son todos cristianos, todos son perfectos. No. Hay gente que todavía como está en proceso, rechaza, no saluda, no quiere, esquiva a la gente. No, mi hermano, eso no puede pasar entre nosotros. Seamos de testimonio para los que tenemos a nuestro lado, porque estamos sirviendo, aún en un abrazo y en un ósculo santo, dice Pablo, en un beso cuando abrazamos podemos estar sirviendo para afirmar a esa persona en Cristo. Nunca rechaces a nadie. Por más que no te lo aguantes, por más que estés mal, por más que te haya hecho algo, nunca rechaces a una persona. Ama a tu enemigo, como dice el Señor Jesucristo. Y cualquiera que no se anima o no se pone de acuerdo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no entiende nada, está envanecido. Tenemos que tener cuidado, mi hermano, de cómo somos, porque eso puede ser también una señal de que yo no esté convertido. Si yo ando rechazando a los hermanos en la iglesia, por eso tanto habla Juan, el que no ama no tiene a Dios, el que rechaza no tiene a Dios. Tiene que haber un amor, porque él dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que si yo no amo, entonces el amor de Dios no está en mi vida. Sigue clamando si eres así. Sigue clamando al Señor para que Él tenga misericordia de tu vida y te abra los ojos y salgas de las cadenas del diablo, dicen las que están presos. Hermanos, esa es la iglesia. La iglesia es kenosis. La iglesia es despojo. Sí, no me devolviste lo que me debes, pero te abrazo. Eso es kenosis, eso es despojarse. Que no sea más importante 100 pesos o $100 que el amor que le debes a tu hermano. Esa es la iglesia. Desprecios. Y si te quedas solo, mejor. Puedes tener más tiempo con el Señor. Hay tiempo donde te quedas solo en la vida. Donde no encuentras amigos ni siquiera en la iglesia. Es porque Dios te quiere en su secreto, en su lugar, en el lugar íntimo. Porque a veces si tenemos tantos amigos en la iglesia, a mí me pasó de jovencito. Me quedé solo, teníamos 100 jóvenes y me quedé solo, no tenía amigos. ¿Qué hacía? Me la pasaba orando. Dios usó eso para el crecimiento. Después llega el tiempo, Dios te da amigos, te da gente preciosa, la cruza en tu camino. Pero hermano, aprende que Dios es soberano y está en control de todas las cosas. No te andes todo el día preguntándote por qué te pasa lo que te pasa. Kenosis, despojo, 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es inexplicable, estás solo, nadie te abraza, pero tienes gozo. El Señor lo dejaron solo y todos los hombres bíblicos, estudien las vidas, las biografías de todos los hombres bíblicos. Se quedaron solos, los vendieron, no tenían nada, sin embargo el Señor estaba trabajando con ellos y luego llega el tiempo donde el Señor los ubica en la vida. 2 Corintios 12:10, por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta. Esto es.
Me gozo. ¿En qué se goza? En debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acá hay un secreto que no lo vamos a poder hablar hoy día. El Señor, creo que prontamente vamos a hablar de este tema, de la debilidad. Pero si te sientes débil, mejor. ¿Sabe lo que pasó? Que nosotros estamos acostumbrados a sentirnos fuertes y autosuficientes. Todos pasamos por tiempo de orgullo y de insensatez de corazón cuando somos jóvenes, sobre todo. Tenemos toda la fuerza, tenemos todo el ímpetu, tenemos todas las ganas y nos vamos y hacemos todo y parece que todo florece y todo nos va bien porque lo estamos haciendo, como le llamamos, a fuerza de buey. Pero llega un momento donde se te acaban las fuerzas y el Señor está permitiendo que se te acaben las fuerzas. ¿Para qué? Para que aprendas a vivir en debilidad. Y créame que no hay nada más incómodo que sentirse débil, que saber que uno no puede. Que esta mañana le decía, Señor, si vos no predicás en esta mañana, ¿yo cómo hago para predicarle a esta gente? Porque te tiene que escuchar a vos. Y he pasado tiempos de necedad cuando yo creía que era el gran predicador. Mira, mi hermano, el Señor nos termina dando lecciones y enseñándonos humildad. Y esto aplica para todo, para mantener tu casa, para criar a tus hijos, para predicar en la iglesia, para visitar a la gente. Necesitas entender que eres débil. Necesitamos entender la debilidad, porque es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Es una cultura que tiene que venir en nosotros. Me gozo en las debilidades, en las afrentas vergüenza. Estoy siendo avergonzado en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh, qué glorioso que es entender esto, mi hermano. El tema de la debilidad es fundamental. Dios nos usa cuando somos débiles. Y cuando nos creemos algo, no nos puede usar. Porque nos vamos a llevar la gloria a nosotros. Y el que se tiene que llevar la gloria es el Señor Jesucristo. 1 Corintios 2:2. Dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, ¿cómo? Mire cómo iba Pablo a predicar, con debilidad y mucho temor y temblor, porque cuando empiezas a madurar, empiezas a vivir de esta manera. Es una confianza constante en el Señor. Y algunos se están cargando con su familia, con sus hijos, y no están confiando en el Señor. Varones, eso es para nosotros también. No, porque yo soy muy habilidoso y mantengo a mi casa y mi familia. Y Dios dice, te voy a tener que humillar. Te voy a tener que humillar porque tienes que aprender que yo soy tu providencia. Por más que vos salgas a trabajar todas las mañanas, por más que vos tengas tu emprendimiento, no importa, yo soy tu providencia. Y esa es la lección que tienen que aprender los varones. Pues me propuse no saber nada entre vosotros. Y después dice, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y el poder. Y esa demostración de poder, los pentecostales la agarraron que si no se cae al piso es porque no está el poder. No, no está hablando de eso. El poder, ¿sabe cuál es el poder? El poder que entra en una persona y convence de la palabra de Dios en una persona. Ese es el poder, esa es la manifestación de poder. Pablo dice, yo me siento tan débil, pero yo voy a obedecer, voy a llevar la palabra y voy a confiar en que es el Señor el que convence y no la habilidad ni el carisma del predicador. Es la confianza plena en Jesucristo y no en nosotros lo que hace a Dios intervenir. Fíjese hoy, el orgullo sopla espíritu y como son los manejadores del espíritu, ¿no? Y te lo mandan ellos y ellos te dicen sana y suple y liberta y son ellos. Entonces claro, la gente los idolatra porque ellos se hacen pasar por un grande. Hermanos, en vano trabaja la guardia si el Señor no cuida la casa. En vano trabajan los albañiles si el Señor no la edifica. Y el problema que tenemos nosotros es con nuestro orgullo de creer que somos nosotros los que tenemos que hacer algo. Esta es una mañana para que todos nos entreguemos una vez más en los brazos del Señor. Señor, depongo mis armas, depongo mi orgullo,
depongo. Todo lo que usted no ha podido con su fuerza, créame, no va a poder. No sé cuántos años lo has intentado. Tal vez alguno dice, no, yo lo estoy intentando hace 10, hace 20, hace 30. ¿Qué es lo que has querido intentar con tu fuerza? Y no lo vas a poder hacer hasta que le entregues al Señor la situación. Y empieces a confiar en Él, en la confianza plena de Jesucristo y no en nosotros, para que Dios intervenga. No sirve de nada sentirse fuerte, mi hermano. Aunque nos encanta sentirnos fuertes. No hay nada mejor que salir y sentirse que uno se come el mundo. La insensatez está ligada al corazón del muchacho. Pablo había perdido la admiración de los corintios. Los corintios no lo respetaban a Pablo. Le faltaban el respeto. No lo querían escuchar. 2 Corintios 12:15. Y Pablo les dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Fíjese cómo es el proceso, ¿no? Aunque amándolos a las personas, él iba a ser amado menos, claro, porque ellos estaban ahí con el fornicario y lo tenían ahí, no juzguen, no juzguen. Y este le dice, ustedes están envanecidos, ¿qué pasa que no lo sacan a ese perverso de la iglesia? Y nunca faltan los no juzguéis. Y Pablo les tenía que decir estas cosas fuertísimas. Y claro, eso no te hace popular. Les manda una carta y le dice, ustedes están todos envanecidos. Debieran avergonzarse de cómo ustedes administran la iglesia. Y le tocan el orgullo a los pastores. Claro, nos tocan el orgullo. No, yo sí sé manejar la iglesia. ¿Qué sabemos? No sabemos nada. Pero cuando el Señor te manda una palabra, como Pablo se las estaba dando a los corintios, ahí se empiezan a ordenar las ideas. Hermano, esto no significa que no te amen, que no te honren, pero si no lo hacen, te las aguantas. Esa es la máxima de sabiduría. Si te felicitan, qué bueno. Va a haber tiempos donde te van a felicitar. Te van a aplaudir seguramente. No te la creas, solamente no te empiezas a creer que eres tú, como el burro que llevaba a Jesús. Creía que todos los aplausos era para el burro y era Jesús que iba arriba. Entonces así somos nosotros, creemos que los aplausos son para nosotros, cuando en realidad el que transforma las vidas es el Señor Jesucristo. Pero si pasa un tiempo donde nadie te felicita y donde nadie te reconoce, aguántesela y yo me la tengo que aguantar, porque es así. El líder que no entiende el evangelio busca reconocimiento, gente que busca el buen nombre, y si no lo obtiene se va donde se lo dan, porque encima tenemos eso, ¿no? Y una de las grandes maldiciones que uno leyó en los años 90, un libro que se llamó La Ley del Reconocimiento, se llamaba, de un tal Mike Murdock. En los años 90 salió ese libro, lamentablemente llegó a nuestras manos y él decía que si no eras celebrado en un lugar, que te vayas a otro lugar donde te celebren. Todo lo contrario a lo que enseña Jesús. Claro, y ese libro se hizo famoso. Todos los pastores andábamos con esos libros. La ley del reconocimiento. Si no te reconocen en esta iglesia, vete a una donde te reconozcan. Todo al revés. Tremendo. Pablo está diciendo todo lo contrario. Fíjense en a los padres, cuando tienen que criar a sus hijos, seguramente tu hijo no te aplaude cuando los querés corregir o cuando los querés instruir en el Señor. ¿Te aplaude tu hijo? No. A veces llora, se incomoda, se enoja, pero tenemos que aprender a ser líderes verdaderos. Los padres, los pastores, todos los que tenemos alguna responsabilidad con personas, tenemos que aprender a ser verdaderos líderes. Pasa que se metió toda la doctrina de liderazgo de este mundo. Entonces había un líder de una empresa y ya se metía en la iglesia a enseñar liderazgo con todos los principios del mundo, contrario a lo que había enseñado Jesucristo, y se metió la parte empresarial en la iglesia. Lamentable, muy lamentable. Si mi discípulo se enoja, si mi hijo me rechaza, pero yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, mi hermano, usted tenga contentamiento y espere. Espere porque el fruto se va a ver. Acompáñame a 1 Corintios 4:9. Dice Pablo, porque según pienso, mire lo que era el liderazgo de los apóstoles, para tomar ahí un ejemplo, ¿no? Por supuesto que son casos extremos, pero tenemos que tomar ahí consejo de cómo era el liderazgo de los apóstoles. Porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles,
como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Por supuesto que nosotros tal vez no estamos viviendo lo que vivían los primeros 12 del Cordero, los apóstoles más Pablo, que dice el Señor, yo lo he elegido a Pablo para enseñarlo cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Fueron especiales, estos hombres fueron especiales, pero no dice la Biblia que no vamos a sufrir situaciones durante la vida. Así que vamos a sufrir y vamos a sufrir algunas cosas y nosotros tenemos que tener este pensamiento. Este pasaje de Pablo para mí es una de las mejores clases de liderazgo que nosotros podemos recibir en nuestras vidas. Diferente a las clases de liderazgo que recibíamos en los 90, donde te decían que tenías que ser exaltado, aplaudido, celebrado. Eso no es liderazgo, mi hermano. Por eso tenemos una generación de cristal en la iglesia. La gente se ofende fácil. No lo reconocen, no lo aplauden. Acá noté algunas cosas, no me saludaron. El típico, no me saludaron, me ofendo. No me invitaron, no me llamaron, no me festejaron los cumpleaños. No se dieron cuenta de que yo estaba pasando un mal momento. ¿Qué cristiano no le ha pasado eso por adentro? Y nadie se acordó de mí. Y a veces nos puede pasar. Yo sé que festejamos todos los cumpleaños, los saludamos en el grupo, pero a algunos se nos puede pasar. Si algún día se nos pasa su cumpleaños, perdónenos de antemano. Pero nos puede pasar. Le puede pasar a alguien que alguien se olvide y no lo salude. No se puede ofender por eso. O sí, mejor dicho, no se ofenda por eso. No podemos servir al Señor estando tan vivos. Jesús dijo, si no toman su cruz, no pueden ser mi discípulo. Hay que morir. ¿Cómo vas a servir al Señor si todo te ofende, si todo te molesta? No puedes. Recuerde lo que celebramos el sábado pasado. ¿Qué celebraron los que se bautizaron? Que habíamos muerto, que habíamos sido sepultados y habíamos resucitado con Cristo para una nueva vida. O sea, usted y yo le tengo que recordar a mi alma que ya morimos. Eso hay que hacer, alma mía. ¿Se acuerda David? Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Háblele a su alma. Y Pablo nos dice que tenemos que traer los pensamientos y traer los sujetos a la obediencia de Cristo. Ese es el trabajo interno que tenemos que hacer. Hermano, no sea, por favor, un solo corazón. Porque el problema con las personas, los cristianos, que son un corazón, un alma, emocional, totalmente emocional. Y claro, si eres una emoción y un corazoncito, ¿vio los saluditos ahora? Todos andan haciendo el saludito así, el corazoncito. Hermano, no podemos ser un alma y un corazón donde todo el mundo, todas las cosas nos ofenden. Fuimos sepultados con Cristo. Cuando un hermano te ofende, acuérdate de esto, ya estoy muerto. Resucité en Cristo para una nueva vida. No me puede ofender lo que me hicieron. Y si te están ofendiendo, ¿sabe qué es lo que es? Un trato de Dios para nosotros. Es bueno, es un entrenamiento de Dios, es una prueba de Dios. Yo creo que a todos nos va a seguir pasando, que alguien nos va a faltar respeto, alguien no nos va a saludar, alguien no se va a acordar de nosotros, alguien te va a traicionar en la vida. ¿Para qué? Para que veamos cómo estamos. Y eso te va a mostrar si realmente estás en Cristo, estás caminando en el Espíritu o no. Nosotros no podemos vivir por lo que piensan los seres humanos. Hermano, esa es una de las mayores pruebas a la que todos los que servimos al Señor vamos a pasar. ¿Y sabe cuál es el peor error? Que encima pecamos porque nos enojamos con la gente. Nos enojamos con el que no me saludó, nos enojamos con aquel que no hizo. Cuando en realidad Dios es soberano y está obrando en nosotros. ¿Quién habrá hecho que se olvidara? ¿Se acuerda la vida de José? ¿Quién habrá hecho que se olvidara el copero y el panadero que estaba ahí en la cárcel? Claro, él estaba y le dice, acordate, salí y dale a decirle que se acuerden de mí. Y se olvidaron. ¿Quién hizo que lo vendieran los hermanos a los madianitas? ¿Cuánta terapia tenemos que hacer si nos llegan a vender nuestros hermanos de esclavos a algún lado?
Pero estos tipos conocían a Dios. José conocía al Señor, ahí lo conoció en la aflicción, en el dolor, en la angustia, en la tristeza, en el olvido de todos sus hermanos. Necesitamos tener más fortaleza interior. ¿Quién habrá hecho que lo dejaran solo a Pablo, no? Y a Jesús también lo dejaron solo. La verdadera piedad siempre va a ir acompañada de despojo personal. Y aquí Pablo se va a empezar, acá empieza la otra mitad del mensaje, porque Pablo se va a empezar a meter en uno de los grandes asuntos del hombre, que es el amor a la riqueza y el amor al dinero. Uno de los grandes temas, el buscar lo suyo propio. ¿Se acuerda? Filipenses 2:20 al 21. Dice Pablo, pero a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es decir, nos hace falta encontrar gente que no busque lo suyo propio, que busque lo que es de Cristo. Hágase un escaneo de 10 segundos. ¿Cómo es usted y cómo soy yo? ¿Buscamos lo nuestro propio nuestro o buscamos lo que es de Cristo? Escaneémonos. Si usted ha creído o le han enseñado que por servir a Dios lo tienen que aplaudir o lo tienen que llevar en andas, necesitamos leer más la Biblia. 1 Timoteo 6:4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas y palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Es decir, que si me estoy ofendiendo por todo, entro dentro de esta categoría. Suena duro, mi hermano. Pero si me vivo ofendiendo, estoy aquí. Estoy envanecido, nada sé. Estoy delirando de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Por qué? Porque estoy buscando lo mío propio. Tengo una falsa piedad y que por supuesto no añade contentamiento. La piedad no es para que obtengamos una ganancia, sino para que perdamos algo por Cristo. Vuelvo a repetir esto. La piedad no es para que obtengamos una ganancia, sino para que perdamos algo, para que nos despojemos por causa de Cristo y te goces sabiendo que hay recompensa. Claro, esto es lo que el alma no quiere vivir, pero por eso Pablo le decía, ustedes son carnales, le decía a los corintios, porque ustedes quieren el bienestar permanente. Segunda de Tesalonicenses. ¿Y cuándo? ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo nos van a reconocer y nos van a aplaudir y nos vamos? Mire, acá se lo dice segunda Timoteo de Tesalonicenses 1:7. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que, hermanos, si usted está yo estoy apresurado de que me reconozcan, que me aplaudan, que yo sea llevado en anda, usted va a tener que esperar hasta que venga Cristo. Ahí vienen las recompensas. Ahí el Señor va a decir, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ahora sobre mucho te pondré. Dice que recibiremos alabanza del Señor. Pero eso va a ser cuando Él reconozca a sus hijos, a los que sirvieron, a los que amaron, a los piadosos. Llegará el tiempo de la recompensa, pero no es ahora, mi hermano. Ahora puede haber un poquito allí de un abrazo, algo que nos dé un respiro al alma, pero no estemos esperando. Si no viene, no es el tiempo de recibir las recompensas. Es tiempo de sembrar, es tiempo de servir, es tiempo de darlo todo por Cristo. Este es el tiempo. Ahora. Por eso Pablo dice, y le habla a quienes, a los que sirven al Señor. Por eso estamos en 1 Timoteo 6:7. Fíjese, ahora toma sentido estos versículos de aquellos que querían predicar y pasar la bomba y no querían sufrimiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y acá esto es muy difícil lo que tengo que explicar, porque no podemos tomar ese versículo como una norma para la vida de todos los cristianos. Le está hablando a los predicadores, le está hablando a los servidores, le está hablando a los ancianos. No te está diciendo que mientras tengas una camperita y un plato ahí abajo del puente, no te está diciendo eso. Le está diciendo a los pastores que si solamente tienen eso, que se la aguanten. Ya vendrá el día donde vendrán las recompensas. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder sacar. Así que teniendo lo básico, estemos contentos con eso.
Y esta segunda parte yo le pido al Señor mayor gracia para poderle explicar, porque hay una confusión en el mundo cristiano de cómo es este tema de la prosperidad. Porque tenemos que conciliar pasajes del Antiguo Testamento que te hablan de prosperidad, de riqueza y de bienes, de materiales, de estar arriba y no abajo, de ser cabeza y no cola. Todos esos versículos se predican mucho en este tiempo, en este famoso evangelio de la prosperidad. De ser enriquecidos, de ser honrados. Y tenemos que contrastar esos versículos con pasajes del Nuevo Testamento o las palabras de Jesús que dicen que difícilmente un rico podrá entrar en el reino de los cielos y que estemos contentos con abrigo y comida. ¿Cómo? Todo está en la Biblia. ¿Cómo hacemos para conciliar esto? Acá aparece algo que se llama en teología una tensión doctrinal. Parece como una tensión, como una contradicción. Bueno, entonces, ¿a qué parte de la Biblia le hacemos caso? Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad eligen los del Antiguo Testamento, los versículos esos que dijimos, ¿no? Eres cabeza y no cola, y Dios te da el poder de hacer las riquezas. Y esos son los que eligen una parte nomás de la Biblia. El otro eligió los versículos del Nuevo Testamento y rechazan toda prosperidad. Fíjese, hay personas que se sienten culpables por tener recursos, porque no entienden el Espíritu de Dios y el Espíritu de la Biblia. Y otros buscan desesperadamente los recursos. Otros se sienten mal por tener escasos recursos y piensan que Dios los ha abandonado, se olvidó de ellos. O disfrutan tener escasos recursos pensando que los hace más piadosos. Hay gente que cree que ser pobre es más santo. Entonces hay una confusión en la mente de las personas y necesitamos no caer en ninguno de estos cuatro extremos. ¿Cuál es el espíritu de la Biblia? ¿Qué quiere decirnos Dios respecto de todo lo que nos está hablando? La realidad es que desconocemos que es la voluntad de Dios y la soberanía del Señor lo que nos ubica en ciertos niveles de administración. Vuelvo a repetir esto para que se entienda. Nosotros desconocemos que es la voluntad y la soberanía de Dios la que nos ubica o nos coloca en ciertos niveles de administración. Todos estamos puestos en un lugar para administrar. Usted no tiene que estar pensando primeramente si tiene mucho o tiene poco. Yo necesito que usted y que yo entendamos esto, que Dios nos ha puesto en un lugar para administrar, no importa cuánto. La pregunta aquí es, ¿cómo administramos? Porque fue Dios el que hizo salir a Israel de Egipto con gran riqueza, ¿o no? ¿Se acuerda? Dice que le dio gracia frente a los egipcios y le pidieron y le dieron los zarcillos y los oros y le dieron las cadenitas y salieron de Egipto con riquezas. Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder de hacer las riquezas. Ese versículo le gusta a todo el mundo. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hermanos, Dios es quien a algunos les da las riquezas. Dios por su soberanía a algunas personas le da gracia de administrar más recursos que a otros. ¿Vamos bien hasta ahí? Dios le da a algunos administrar más y a otros les da administrar menos. ¿Qué es lo importante? Que te dieron para administrar. A otros les da el vivir con lo justo o con lo necesario. 1 Timoteo 6:7, lo acabamos de leer. Porque nada hemos traído a este mundo, sin duda. Nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que las riquezas no son señal de aprobación de Dios, ni tampoco tener lo justo es señal de abandono de Dios. Dios le ha dado a cada uno una situación para probar su administración. Tengas mucho, tengas poco. La pregunta de Dios es, ¿cómo estás administrando? ¿Cómo administras lo que tiene? Eso es lo que tiene que usted empezar a revisarse en esta mañana. Mateo 25:15, palabras del Señor Jesucristo. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Quién es el que entrega? El Señor. ¿Quién te dio 1? El Señor. ¿Quién te dio 2? El Señor. ¿Quién te dio 5 o 20? El Señor. Te puso para administrar y se fue lejos. Dijo, yo me voy, pero volveré. La pregunta es cómo administramos nuestra vida. El objetivo del Señor para el que tiene 5, como para el que tiene 2 o como para el que tiene 1 es la administración.
toda situación requiere de un grado de responsabilidad y de fidelidad. No andes ahí, no, que a mí el Señor se olvidó de mí, tengo poquito. El otro que tiene mucho se siente, no, que yo tengo mucho, me siento culpable. Esos sentimientos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estoy administrando lo que Dios me dio? ¿Cómo lo estoy administrando? Porque después el Señor va a seguir hablando allí de cómo administraron. Aparte, y por eso le decía que es difícil, porque esto no es una ecuación 2 más 2, 4 y listo, ya lo entendimos. No, porque Dios ha dado promesas. Dice que, por ejemplo, que Él a los que son fieles en lo poco lo va a poner sobre mucho. ¿Ha escuchado eso usted en la Biblia? Si usted es fiel en lo poco, el Señor le va a dar a administrar más. Entonces eso también entra dentro de esto. No es que usted toda la vida se va a quedar con uno. No es que toda la vida va a estar con 2 o toda la vida va a estar con 5. Depende de cómo administre. Si tiene 5 y administra mal, capaz que después tiene 2 o 1. O nada, como el que administró mal dice que le dio 1 y lo escondió. Entonces, ¿cómo administras, mi hermano, iglesia? Por favor, esto es lo que necesitamos entender. ¿Cómo administramos lo poquito o lo mucho que tenemos? Job 34:19. ¿Cuánto menos a aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre? Fíjese, esto es Dios. Dios no respeta más al rico que al pobre. Eso tira por tierra la teología de la liberación que apareció en los años 60, 70, donde todo era defender a los pobres. Vio que una parte de la iglesia católica era todos los pobres. Ellos creen que el que tiene un poco de dinero no va a entrar al reino de los cielos. Se llama la teología de la liberación. Había que liberar a los pobres. Y eso lo hizo la iglesia romana. Y fíjese lo que está diciendo. Porque todos son obra de sus manos. Sea pobre, sea rico, sea famoso, no lo conozca nadie, todo es obra del Señor. ¿Cómo está usted con eso? ¿Está peleando con Dios? ¿Se está enojando con Dios? ¿O acepta el molde de su condición y usted dice, lo que yo voy a hacer es administrar correctamente lo que yo tengo? Una baldosa, esa baldosa que usted tiene, adminístrela bien. Manténgala limpia, manténgala brillante, sáquele la tierrita de alrededor, manténgala bien, usted administre bien. De eso se trata la vida en el Señor. Tu situación actual es una circunstancia. La pregunta es ¿cómo administras tu circunstancia? Son tiempos difíciles en la Argentina, vienen situaciones duras. La pregunta es ¿cómo administras la situación por la que estás atravesando? La viuda pobre dice que administró todo su sustento y Jesús la alabó. El centurión rico dice que administraba bien. Vamos a Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. A este se le aparece el Señor, le dice, anda, llamalo, y lo hicieron venir a Pedro, y cuando vino Pedro se convirtieron todos. Fíjese lo que es ser un buen administrador. Lo importante es que administremos bien lo que se nos ha dado. ¿Qué tengo que hacer? Busque lo que tiene. Deja de buscar lo que no tienes. Empieza a buscar lo que tienes y administralo bien. Ahí está el secreto de la vida. El problema surge cuando, dice Pablo acá, cuando ya nos queremos enriquecer. 1 Timoteo 6:9. Otra vez, porque estamos analizando el pasaje. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, Dios me da una baldosa y yo estoy descontento con la baldosa y yo quiero tener 5 baldosas, así que estoy refunfuñando toda la vida porque no tengo 5 baldosas. Y el Señor dice, administra bien la pequeña baldosa que tienes. Y si eres fiel en lo poco y si mi soberanía así lo quiere, serás puesto sobre 2, 3, 5, 10 o tal vez te quedes siempre en una. Porque Dios es soberano. Y usted y yo tenemos que aceptar la voluntad de Dios si queremos tener piedad con contentamiento, porque es despojo. Esa es la piedad, despojarse y aceptar la voluntad de Dios.
Ahora hay promesas que se van entrelazando en toda la enseñanza del Señor, porque el Señor dice que si nosotros administramos bien, no vamos a tener necesidad de ningún bien. Tenemos promesa que dice que no te va a faltar el alimento. El Señor dijo que no te va a faltar qué ponerte. Nos ha prometido el sustento básico, está prometido. Y ese sustento básico no es, como le dije recién, un plato de polenta y un vaso de agua. Es todo lo que necesites para criar a tus hijos, para vivir en la vida aquí en la tierra. No te está prometiendo lujos, te está prometiendo que vas a tener lo que necesitas. Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que nos ha dado todo para disfrutar la vida. Pero somos nosotros a veces los que no entendemos, no nos ubicamos en las ideas de Dios. Buscar enriquecerse, no estar contento con lo que uno tiene, es evadir la prueba y querer alcanzar más de lo que nos ha dado a administrar el Señor. La Biblia no condena la riqueza, sino el poner nuestros ojos en ellas. Salmo 62:10. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no se envanezcan. Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Fíjese. Puede que de repente se te aumentan las riquezas. ¿Qué dice? No pongas el corazón en ellas. Porque ahí se revela cómo realmente amamos al Señor. Otra vez, vamos a leer 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, acá está la raíz de todos los dolores, el amor al dinero. Tengas uno, tengas dos, tengas tres o cinco. Si usted no se dedica a administrar lo que el Señor le ha dado y usted está deseando más de lo que Dios le dio a administrar, usted va a ser traspasado de muchos dolores y de ansiedad, dice la Biblia. A los discípulos se nos insta a no enredarnos en los negocios de este mundo. 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Recuerde que le estamos hablando a los santos que sirven al Señor. Hermano, si usted sirve al Señor, busque actividades que lo ayuden a sostenerse, pero que no te absorban la vida. Un cristiano tiene que saber elegir los ámbitos laborales para que no le absorban la vida y le coman los medios de gracia como el congregarse, la oración, la lectura de la palabra. Se lo digo con autoridad porque rechacé muchos trabajos y elegí otros. ¿Sabe por qué? Porque si no me dejaba congregarme, yo no elegía ese trabajo. Si no me iba a dar tiempo para orar, yo prefiero tener menos. Hermanos, cuide eso, porque a veces por amor a la riqueza, por no confiar en el Señor, por miedo a quedarme sin nada, elegimos cosas que nos sacan del lugar donde Dios me ha puesto. Y mucha gente se mueve por la necesidad, por eso el título es la insensatez de utilizar el Evangelio para la necesidad de las personas. Uno de los problemas que tuvo Israel es que Dios le dijo no se vayan a Egipto, pero cuando vino el hambre se fueron a Egipto. Se perdieron la oportunidad de que Dios los sostuviera allí en medio del tiempo de hambruna. Pero nos da miedo y empezamos ahí a pegar manotazos de ahogado buscando dónde podemos obtener algo por nuestros medios. ¿Cuál es la fórmula? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa fórmula no falla. Si hay amor al dinero, vienen muchos males sobre nuestras vidas. Así que tenemos que aprender a vivir sustentados por el Señor. Y esta es una de las materias más importantes de la vida. No vivir ansioso y descansar en que el sustento del Señor va a venir a nuestras vidas. Vea cómo el Señor lo sustenta. Hoy los cristianos debemos conocer las riquezas verdaderas y con esto termino. Porque si nosotros no tenemos un orden normal y claro y bíblico de lo que son las prioridades, nosotros vamos a tener problemas. ¿Cuáles son las riquezas? Mire, hablando de las riquezas del nuevo pacto, y Jesús dijo, no se equivoquen de riquezas,
No pongan la vista en las riquezas equivocadas. Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? ¿Sabe cómo sé que hay un cristiano que es mal administrador espiritual? Porque administra mal lo terrenal. Cuando yo administro mal lo que toco, que son las riquezas perecederas, cuando yo no soy ordenado en administrar las cosas de la tierra, yo no voy a ser un buen administrador de las cosas celestiales. Eso es lo que enseña Jesús. Así que administre bien lo que tiene, mantenga limpio lo que tiene, todo lo que es visible, lo que es tangible. Adminístrelo bien. ¿Para qué? Para que podamos entender las riquezas verdaderas. Por ejemplo, Efesios 1:18. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí empiezan a aparecer las riquezas espirituales. A veces tenemos puesta la mente en las riquezas espirituales y descuidamos todo acá en la tierra. Somos sucios, desordenados, administramos mal. Hermano, esto nos tiene que, y esto para todos, para el que predica, para usted, esto nos tiene que mandar a nuestra casa a ser ordenados, a ser limpios, a arreglar eso que estaba roto, hermano, porque somos a veces dejados y no le damos importancia a las cosas de la tierra. No, bueno, pero eso es un vidrio, ¿qué lo voy a cambiar? Y está el vidrio, 7 años lo tenemos trizado. No es falta de plata, es falta de administración. Tenemos que administrar bien y se empieza a ver desde lo que administramos, nuestra vida, nuestra limpieza, nuestro orden. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Termino diciendo que hay un orden. Hay un orden, mi hermano. Hay un orden para que nos vaya bien. Dice que al justo le irá bien. Nos va a ir bien en todas las cosas. ¿Usted quiere cambiar cosas espirituales en su casa, en su familia? Ordene cosas visibles primero. Hay un dicho que dice, si no se quiere caer, no ande por lugares resbaladizos. Mira, así se ordenan las cosas visibles. Si usted quiere que le vaya bien, compórtese. No ande por lugares peligrosos. A los buenos entendidos, pocas son las palabras. No ponga los ojos en las riquezas, para que usted pueda poner los ojos en las verdaderas riquezas y en Cristo, que es donde tenemos que tener puestos nuestros ojos. Este es el orden. Mire, vamos a leerlo. 1 Timoteo 6:17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Se da cuenta que Dios no es un ogro que te quiere en la escasez, que nunca disfrute la vida? Dios no quiere eso. Pero Él dice, acá hay un orden. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Seas pobre, seas rico, tenga mucho, tenga poco, tenga 5, 3 o 2. No ponga la mirada en las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese es el orden, mi hermano. Ordenemos nuestra óptica, nuestra visión. En el nuevo pacto, y termino con estas máximas, a ver si está la próxima. Dice, las riquezas son un don providencial y no deben ser un objeto de confianza. Son frases que tenemos que anotar y tenerlas presentes. Las riquezas son un don providencial y no deben ser un objeto de confianza. Ahora sí, pasa a la próxima. Son un medio y no deben convertirse en un ídolo. Ahí está el problema de las riquezas. Pueden glorificar a Dios, pero nunca deben reemplazar a Dios. Y el problema no son las riquezas, es el corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de no poner nuestro corazón en las riquezas y en las cosas materiales. Ojalá el mundo siga en paz, pero si empieza una tercera guerra mundial, mi hermano, cambia la vida de un día para el otro. Y si estás muy aferrado a las cosas materiales, vas a ser una de las personas más infelices de la tierra. Ahora, si tus ojos están puestos en las riquezas celestiales, y de repente nos toca no tener nada mañana y tener lo justo y lo necesario, nos vamos a contentar. Esa es la piedad acompañada de contentamiento. Ese es el despojo, esa es la kenosis. No importa, eso le pertenece a su soberanía.
pero los verdaderos cristianos se van a gozar, así tengan que vivir en una cueva o puedan vivir en su casa plenamente y en paz. Hermano, eso depende de cómo está nuestro corazón. Amén. 4 puntos que enseña Pablo en todo lo que hemos hablado, ¿no está? Pablo nos está enseñando mayordomía. Eso tiene que ver con administración. Mayordomía nos está enseñando contentamiento, que aprendes a contentarte cualquiera sea nuestra situación. Nos está enseñando a ser generosos y también nos está enseñando a depender del Señor. Amén. Esa es la enseñanza. Póngase de pie. Vamos a terminar aquí.